Bienvenidos, radioescuchas e internautas de la Aldea Global. Crece tus ahorros y gana uno de 3 apartamentos. Crece tus ahorros y va a un Bello nuevo, te veremos. Por cada 500 pesos de incremento en el promedio mensual de tu cuenta de ahorros o nómina Banreservas, generas un boleto electrónico con el que participas para ganar uno de 3 apartamentos. Las cuentas nómina y ahorro más Banreservas generan el doble de boletos. Nuestro mejor regalo para nuestra mejor reserva. Tú, Banreservas, el banco de los dominicanos. Banreservas. Acercando al final de la mitad del año, cuando salen todos los reportes mensuales y del segundo trimestre. Wall Street despidió la semana muy volátil y en rojo, y el Dow Jones de industriales se redujo 0,33%, mientras el Standard & Poor's 500 se redujo 0,33% y el índice compuesto de Nasdaq se redujo 0,92%, con toda la volatilidad que ha marcado todo el tema del Brexit, que vamos a ver más adelante. Mientras el petróleo de Texas recuperó luego de 6 días consecutivos de pérdidas y se incrementó un 3,83% hasta 47,98 y acumuló dentro de la semana una reducción del 2,2%, atribuido a la debilidad del dólar frente a otras divisas, lo que permitió, al ser más barato, un repunte del viernes. Mientras el petróleo del Brent se incrementó 4,06% hasta 49,17, tras 4 jornadas consecutivas a la baja. Es decir que tenemos que tanto el petróleo de Texas como el Brent, pese a recuperar niveles de precios el viernes, sin embargo, no alcanzan los $50, se mantienen por debajo de los $50. De ver cuál va a ser el impacto de esta situación, de este resultado. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, esto podría implicar una recesión hasta el 2017 y una pérdida de hasta 5,5% del PIB hasta 2019. El comportamiento de los mercados financieros de cara a este referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea muestra que este resultado, cualquiera que sea, pero por supuesto la salida tendrá un mayor impacto, va a tener una repercusión en el resto del mundo, mucho más profunda de lo que se pueda indicar. Aproximadamente, pese a que el Reino Unido apenas tiene un 2,4% de la participación en el PIB global del Reino Unido, en el globo, es decir, en la economía global. Y el referéndum tendrá un impacto si tomamos en consideración cómo existe una tendencia hacia el populismo de los partidos de extrema derecha en Europa
y las tendencias que se marcan en otras zonas a nivel global. Y es interesante cuando vemos la composición de los votantes, que es algo que no habíamos analizado y que las últimas encuestas presentan indicadores. Y es que los votantes más viejos, los más pobres o con la menor formación son los que están más críticos frente a la situación que vive Europa, y por el lento crecimiento, la baja inflación y el alto desempleo. Y en consecuencia, esto se traduce en una inconformidad con las instituciones existentes y plantea un desafío hacia los políticos y los expertos económicos que han estado planteando toda una serie de planteamientos sobre el impacto negativo que tendría esta salida. De hecho, el perfil demográfico de los votantes potenciales del Brexit es sorprendentemente similar a los partidarios estadounidenses de Donald Trump. Y este es un hecho muy interesante, ¿no? Y los seguidores franceses del Frente Nacional que dirige Marine Le Pen, que en el final de la semana pasada estuvieron reunidos 8 partidos de extrema derecha en Viena. Y los sondeos políticos indican que los votantes británicos apoyan la campaña del Leave, que es marcharse 65-35%. Si no terminaron la secundaria, son mayores de 60 años y obtienen trabajos de poca calificación, es decir, que estos son los que están en la otra franja. Es decir, que los mayores de 60 años que no terminaron la secundaria y que tienen trabajos de baja calificación están entre un 65% son los que apoyan la salida, el Leave de la Unión Europea versus 35%. Sin embargo, aquellos que son graduados universitarios y son votantes de menos de 40 años y son profesionales de alta cualificación, plantean por el Remain, que es quedarse, y los márgenes son similares, un 60% para quedarse y un 40% para salir, es decir, que están virtualmente empatados y ese perfil demográfico está operando. En el Reino Unido, los Estados Unidos, que está marcando con la campaña de Donald Trump, no solo están alimentados por los agravios percibidos y los sentimientos nacionalistas similares, al igual que en el resto de Europa, sino que están ocurriendo en condiciones similares económicas. Los 3 países, es decir, estamos hablando de Estados Unidos y el Reino Unido y Alemania, que son los que han logrado recuperar, han logrado mejorar sus niveles de empleo y se han situado en torno al 5 al 6%. Pero muchos de estos empleos no tienen altos salarios, sino que se han mantenido los bajos salarios. Y esto ha sido un factor muy importante. Sin embargo, el tema de la inmigración es el tema que está sirviendo de chivo expiatorio. Sin embargo, en el caso de Inglaterra, del Reino Unido, no existe el Schengen y entonces esa inmigración no está jugando un papel fundamental y sin embargo está siendo utilizada como una retórica fundamental que está planteando una desconfianza de la política y de los políticos tradicionales y de toda la situación relativa a el contexto económico en el que se está operando la situación, un nivel de insatisfacción frente a la economía. Y se hace evidente en el grado con que los votantes están ignorando las advertencias que se están haciendo sobre el resultado que podría tener y el impacto de la salida de la Unión Europea. En el Reino Unido, después de 3 meses de debate sobre el Brexit, es importante tomar en cuenta que solo el 37% de los votantes coinciden en que el Reino Unido estaría peor económicamente si dejara la Unión Europea, desde el 38% de hace 3 meses. Es decir, que todos los informes del Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el Banco Mundial, el gobierno británico y el Banco de Inglaterra, que advierten de forma unánime de los importantes pérdidas de una salida de la Unión Europea, han sido ignorados por esa población madura de baja calificación que ve con recelo la situación económica que se está presentando en este momento. Y en lugar de intentar refutar estas advertencias con una serie de análisis y de datos, los representantes de la salida de la Unión Europea, como es el caso del líder Boris Johnson, el líder de la campaña del Leave,
Kiev ha respondido con una retórica idéntica a la antipolítica de Donald Trump. Y esta clase de ataque a las élites políticas han tenido un éxito sorprendente en el Reino Unido y es lo que está ocurriendo también en el resto de Europa. A juzgar por la última encuesta sobre el Brexit, que hasta después de que se cuenten los votos, no sabremos si las opiniones expresadas prefirieron el comportamiento real de este voto. Lo que estamos viendo que el resultado del próximo jueves va a tener un impacto global, ya sea en un sentido o en el otro, y las últimas encuestas que se hicieron a fin de semana luego del asesinato de la diputada Jo Cox ha mejorado en términos de la permanencia dentro de la Unión Europea. Y lo que vamos a ver es cómo se va a mantener el equilibrio entre la postura de salir y la postura de mantenerse. Y esto es un tema importante, sobre todo porque lo que se está viendo es una creciente desconfianza y una vuelta a las fronteras cerradas y al nacionalismo, que es una crítica a la situación económica que se está planteando. Y esto lo que sugiere es que es necesario implementar una serie de políticas que puedan ir más allá de lo que está ocurriendo en la actualidad y que el Estado necesariamente tiene que combinar los estímulos monetarios que se están planteando junto con políticas fiscales más expansivas para poder mejorar las condiciones económicas del país y del resto de Europa, que pueda permitir que la economía pueda mejorar los niveles de vida de la población. Ciclos, una ventana al mundo desde Santo Domingo, en el corazón del Caribe. Hoy con la música de John Coltrane. John Coltrane fue un músico estadounidense de jazz, saxofonista, tenor y saxo soprano. Ocasionalmente tocó el saxo alto y la flauta. Es considerado uno de los más grandes músicos del siglo XX. Aunque también muy controvertido, se trata de uno de los músicos más relevantes e influyentes de la historia del jazz, a la altura de otros artistas como Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker y Miles Davis.
trayectoria musical, marcada por una constante creatividad y siempre dentro de la vanguardia, abarca los principales estilos del jazz posteriores al bop, hard bop, free jazz y jazz modal. La discografía de Coltrane es considerable. Grabó alrededor de 50 discos como líder en 12 años y apareció en más de una docena de discos guiado por otros músicos. La obra de John Coltrane está conscientemente vinculada al contexto sociohistórico en que fue creada, en concreto a la lucha por los derechos civiles de los negros, y en muchas ocasiones busca una suerte de trascendencia a través de determinadas implicaciones religiosas, como se puede advertir en la que es considerada por la crítica su obra maestra, El Love Supreme. Una de las aportaciones más reseñables de Coltrane es la que se refiere a la extensión de los solos de jazz, al eliminar cualquier límite temporal a los mismos y dejar su extensión al arbitrio de las necesidades del intérprete. De ahí que muchos temas de Coltrane sobrepasen, por ejemplo, los 30 minutos. Su verdadera carrera se extiende desde 1955 a 1967, durante los cuales le dio nueva forma al jazz moderno e influenció a generaciones de nuevos músicos. Coltrane estaba libre en Filadelfia en el verano de 1955 cuando recibió una llamada del trompetista Miles Davis. Davis, cuyo éxito a finales de los años 40 fue seguido por varios años de deficiente producción, quería comenzar de nuevo y formar un quinteto. Coltrane estuvo en la primera formación del grupo de Davis desde octubre de 1955 hasta abril de 1957.
un periodo en el que se grabaron algunos de los discos más influyentes de Miles Davis y fue cuando se evidenciaron las primeras señas del crecimiento de Coltrane. Durante la última parte de 1957, Coltrane trabajó con Thelonious Monk en la legendaria Five Spot de New York. Luego volvió a unirse a Miles en enero de 1958, donde permaneció hasta abril de 1960, tocando habitualmente junto al saxo alto Cannonball Adderley y al baterista Philly Joe Jones con un sexteto. Durante este tiempo participó en memorables discos como Milestones y Kind of Blue y además grabó sus más influyentes discos con su grupo Blue Train y Joint Steps. A finales de su estadía con Davis, Coltrane comenzó a tocar el saxo soprano. Durante su estancia con Miles, Coltrane había firmado un contrato con Atlantic Records, para quien grabó el disco Giant Steps. Su primera grabación con su nuevo grupo fue My Favorite Things. El grupo exploraría la espiritualidad en trabajos como A Love Supreme, publicada en el álbum del mismo nombre. Es una obra lírica de 4 partes basada en un simple ostinato de bajo.
mercados financieros, los organismos internacionales y los gobiernos, como hemos comentado, están a la expectativa, viendo qué va a resultar el jueves de la votación del referéndum en Gran Bretaña sobre la posibilidad de permanencia en la Unión Europea, que es el llamado Remain, o la de marcharse, el llamado Leave. Y esta es una razón por la cual el resultado del Brexit resonará a lo largo del mundo. Porque esta expectativa que ya está impactando todos los mercados, pues se mantendrá gravitando sobre la escena de los mercados globales durante un cierto tiempo. Y es que desde ya, y eso es lo importante, ha influido en otras latitudes y es parte del caldo de cultivo que se está dando en relación a una postura ultraconservadora que está exagerando el rol de la inmigración para insuflar un discurso de fronteras cerradas y de nacionalismo económico que no se encuentra en correspondencia con los niveles de la economía global, con los niveles de internacionalización que hoy día presenta el aparato productivo. Y es que Apple, por ejemplo, o Microsoft, tienen ventas diseminadas en todo el mundo, tienen fábricas importantes en China, por ejemplo. En el caso de Apple, su proyecto de crecimiento depende mucho del crecimiento de las ventas dentro de China. Y esta es una realidad que no puede ser perdida en cuenta para los análisis que se están planteando en la actualidad. Es decir, ¿cuáles son las explicaciones reales de este lento crecimiento, esta bajísima inflación próxima a tocar fondo con el cero y el alto nivel de desempleo? Pero lo que sí es un hecho, que es el elemento que está siendo caldo de cultivo para este discurso nacionalista que se está manifestando en diferentes latitudes. Y una de las interrogantes es cómo está influyendo esto en el discurso de la antipolítica y del euroescepticismo y en las formulaciones que ha estado planteando Donald Trump en los Estados Unidos, y cómo este discurso gana terreno en determinados sectores conservadores que han visto mermar sus beneficios en relación al llamado estado del bienestar, que tuvo un peso muy significativo posterior a la Segunda Guerra Mundial y que ha ido perdiendo una serie de fundamentos a medida que la situación económica y social se ha ido agravando en estos países.
Ciclos hoy con la música de John Coltrane. Y es que si gana el Brexit en un país tan estable y políticamente flemático como el Reino Unido, los mercados financieros y las empresas de todo el mundo sufrirán una sacudida hacia las insurgencias de este movimiento populista que viene cobrando fuerza en el resto de Europa y en los Estados Unidos. Este es un indicador de cómo los mercados van a tomar en cuenta los resultados del próximo jueves. Luego del asesinato de la diputada Jo Cox, pues se reanudaron la campaña y se pudo disminuir el tono agresivo de la campaña, aunque vamos a ver cómo se mantienen los ánimos a medida que se acercan las horas. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional alerta de que la salida del Reino Unido de la Unión Europea puede sumir al país en una recesión. Y es que todos los bancos centrales del mundo están a la espera de estos resultados. De hecho, la Reserva Federal, en su reciente reunión del Comité de Mercado Ampliado, decidió no aumentar los tipos de interés y su presidenta, Janet Yellen, mantuvo una actitud de prudencia
y destacó incluso el posible impacto que tendría la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Por igual, por supuesto, el Banco de Japón y el Banco de China están, y todos los bancos centrales, el Banco Central de México, están a la expectativa de qué pudiera ocurrir. Mientras las autoridades del Banco de Inglaterra y Bruselas, la autoridad de la Unión Europea y el Banco Central Europeo están previendo escenarios dentro de los cuales pudiera operarse el escenario de salida y el escenario de permanencia. Por supuesto, lo que se evitaría con estos escenarios es que se pueda generar una alta volatilidad en la libra esterlina en Inglaterra que pudiese generar una situación crítica en el Reino Unido. Para el Fondo Monetario Internacional habría repercusión en todo el mundo, sobre todo en la Unión Europea. En 2018 la actividad caería entre el 0,2% y el 0,5%, mientras en el resto de la Unión y hasta un 0,2% en el resto del mundo, en la economía global. De ahí que se genere tanta expectativa en el plano económico, pero tal como hemos ido analizando a lo largo del programa, el punto y de estas semanas, el punto central está en si esta población adulta que tiene bajo nivel de calificación y de educación y que ha visto reducidos sus niveles de vida por la situación económica, mantiene la influencia o se mantiene influenciada por el discurso nacionalista que han estado planteando estos líderes que, sin embargo, no han aportado cifras, datos suficientes para fundamentar su discurso, que no sea el discurso antiinmigrante, el discurso de asustar con la inmigración. Y sobre todo en el caso de la Unión Europea, donde no tienen esa potencialidad de el Schengen, ¿no? Tan sentido, 8 partidos nacionalistas europeos liderados por Jean-Marie Le Pen se han reunido
el pasado viernes, formulando un discurso que va en el sentido de propiciar una crítica profunda a la Unión Europea y un retrotraimiento de los países hacia un nacionalismo económico y a mantener las fronteras cerradas. Esta reunión que se desarrolló en Viena el pasado viernes. Es que el populismo xenófobo ha resultado el arma más eficaz para convencer a los votantes de que voten no a la permanencia en la Unión Europea, el llamado Leave. Y la estrategia que han seguido los líderes partidarios de la salida de la Unión Europea es tratar no de ir, como comentamos, a las argumentaciones basadas en datos, en hechos, y cuáles son realmente los resultados a que podrían responder un escenario o otro escenario, sino que lo que se está apelando en este caso es a los instintos más primarios de la gente, y sobre esa base, insuflando ese discurso anti-inmigrante, pues lograr influir sobre esta población madura, de baja calificación y bajo nivel de escolaridad, que tiene empleos poco calificados.
tal como decía el economista Nahuel Rubini, que nosotros hemos comentado aquí en Ciclos Radio, una serie de acontecimientos políticos y sociales han estado gravitando en los últimos 3 o 4 años, sobre todo con la situación de la guerra en Siria y toda la migración que se ha desatado, por un lado los refugiados políticos, por otro lado los refugiados económicos que vienen del norte de África y que ha generado toda esta nueva coyuntura mundial que, junto a la situación económica de lento crecimiento y baja inflación y alto desempleo, están jugando un rol significativo en la actualidad. Y él comentaba de que hasta el momento los mercados no habían reaccionado frente a esta situación, pero a medida que el terrorismo ha venido actuando, el terrorismo del Estado Islámico, con una serie de ataques, ahora estamos viendo cómo se ha ido escalando esta situación, pues ha ido influyendo en el discurso de estos líderes populistas de derecha que realmente no logran articular un discurso coherente en términos de lo que pudieran ser los escenarios de desarrollo de la economía y dar una explicación consistente de qué ha ocurrido en la humanidad posterior a la Segunda Guerra Mundial y cómo la internacionalización del aparato productivo hoy no se realiza sobre fronteras nacionales. El capital transnacional prácticamente se diversificó a nivel global y este tránsito pues es imposible echarlo hacia atrás. Y todos estos conflictos, todas estas debilidades, pues habría que tratar de superarlas dentro de un esquema de política económica que pueda reorientar el aparato productivo con una intervención del Estado, con políticas fiscales coherentes, con incentivos al sector privado y con una posición que permita, tal como están haciendo los bancos centrales, mantener la tasa de interés de manera atractiva para que los capitales puedan sentirse estimulados a invertir. Pero solo con las políticas monetarias bajas, con una tasa de interés baja, no vamos a resolver el problema si no se pone acento en el empleo. Si los estados no asumen una política agresiva de inversión en infraestructuras que permitan potencializar los niveles de crecimiento a través de políticas de pequeña, mediana y grandes inversiones que favorezcan los niveles de empleo y mejoren la calidad de vida de la población. Estaremos atentos a los resultados y a las tendencias que siguen en las próximas horas de este referéndum que tiene a toda la opinión pública mundial atenta. Crece tus ahorros y gana uno de 3 apartamentos. Crece tus ahorros y va a un bello nuevo te veremos. Porque
cada 500 pesos de incremento en el promedio mensual de tu cuenta de ahorros o nómina Banreservas, generas un boleto electrónico con el que participas para ganar uno de 3 apartamentos. Las cuentas nómina y ahorro más Banreservas generan el doble de boletos. Nuestro mejor regalo para nuestra mejor reserva. Tú, Banreservas, el banco de los dominicanos. Banreservas. Ciclos se despide por esta emisión y les da las gracias a sus radioescuchas e internautas de la Aldea Global y los invita a un nuevo encuentro a esta misma hora por Dominicana FM 98.9 y 99.9.